Este video contiene descripciones sangrientas y muertes ficticias, hecho con el propósito de entretener, pero si eres sensible podrías tener pesadillas. Este video, más que ser una recopilación de creepypastas, es un cierre total que marcará un antes y después en lo que he hecho hasta el momento, desde creepypastas gores hasta otras que exploran el fondo perturbador de la psique humana, así que mejor comenzamos. Siren Head, también conocido como cabeza de sirenas, es un extraño ser al cual se le atribuyen casos misteriosos de desapariciones, avistamientos de cadáveres humanos mutilados y sobre todo, aterradores y desconcertantes sonidos de sirena, algunas veces imitando voces humanas, lo cual si de por sí el mundo es un lugar peligroso, la existencia de entidades como esta podrían hacerlo aún más escalofriante, aunque podrían en realidad estos seres ser los justicieros de actos humanos macabros y desagradables, como es el caso que conocerás el día de hoy, ya que este es uno de los registros más extremos que se le atribuyen a la entidad. Quizá estos seres humanos solo recibirán lo que se merecen, o tal vez no. Así que mejor comenzamos. Durante una mañana bastante común y con algo de frío en el ambiente, la población de una pequeña y humilde colonia se despertaría con una terrible noticia. Resulta que un día antes, a las 7 p.m, 10 estudiantes de una escuela secundaria se encontraban camino a casa, esto después de terminar las clases. Las calles carentes de una buena iluminación daban un aspecto bastante lúgubre y sombrío. Cierto aire de incertidumbre y angustia rodeaba a los pequeños jóvenes mientras se dirigían a sus hogares. Estos tendrían que cruzar un largo, oscuro y solitario tramo baldío. A mitad de camino, los estudiantes notaron que justo de enfrente se aproximaba un grupo de personas algo sospechosas, 5 hombres de entre 20 a 30 años. Estos se acercarían a los estudiantes con una actitud amedrentadora, es decir, tenían la intención de intimidarlos. Posteriormente comenzaron a despojar a los estudiantes de todas sus pertenencias utilizando violencia extrema. Al parecer los agresores estaban bajo los efectos de alguna sustancia nociva. Lamentablemente los jóvenes no tenían mucho dinero y algunos ni siquiera tenían teléfonos celulares para darles, hecho que enfureció a sus victimarios, lo cual provocó que estos comenzaran a golpear fuertemente con picos, palos y machetes, realizaran cortes con navajas y clavaran cuchillos por todos lados a los desafortunados estudiantes que solo deseaban regresar a casa. Así terminaría aquella trágica noche. A la mañana siguiente, un macabro hallazgo fue realizado por uno de los padres que, desesperado por la desaparición de su hijo, salió a buscarlo a los campos baldíos. Ahí, tirados entre los arbustos, tierra y basura, yacían los cuerpos desbaratados de los jóvenes estudiantes de secundaria. Al parecer, incluso habían tratado de taparlos con tierra. Esta fue la razón por la cual, al enterarse, toda la población entristeció. Algunos ya sabían incluso quiénes habían sido los autores de aquellas desgracias, pues recientemente esas mismas lacras habían perpetrado asaltos y robos con violencia a negocios. El nivel de magnitud de impacto que este hecho provocó fue tal que decenas de pobladores se organizaron para planear un acto de venganza, principalmente a notar la falta de interés en las autoridades en resolver los problemas. Estos impartirían justicia con sus propias manos, pero desde hace aproximadamente 5 años, una leyenda comenzó a girar alrededor del mundo. Pasando de oído a oído, se planteó la idea de la muy probable existencia de un ser milenario, una entidad solitaria que merodea los bosques, desiertos y ciudades. Algunos lo consideraban un ser despiadado, causante de desapariciones, y otros tenían más que claro que en realidad es un benefactor, alguien que está dispuesto a defender la bondad del ser humano, aunque por medios no muy convencionales, pero que tiene que estar escondido desde algún lugar muy remoto o camuflado en nuestro entorno para no causar alertas, impartiendo justicia con un método sanguinario que le ha hecho ganar tan mala fama, volviéndose un ser temible, pero muy probablemente todas sus víctimas han hecho actos atroces, los cuales deben pagar. Aquella noche el clima era extremadamente tormentoso, dando una sensación escalofriante. Cerca del pueblo había un cerro gigantesco con bastantes árboles y vegetación.
En medio del cerro se encontraba una casa abandonada y casi destruida, donde estaban refugiados y escondidos los asaltantes y asesinos, ya que estos se escondieron al enterarse de que la población estaba planeando tomar la justicia por cuenta propia. Aún así estaban sintiéndose libres, consumiendo sus porquerías. De repente la tormenta cesó, todo quedó en un profundo silencio, el cual se hizo notar entre los malvivientes. Ni siquiera los grillos se escuchaban. Uno de ellos salió a asomarse debido a la sensación perturbadora de tal silencio abrumador. Este al salir inmediatamente fue levantado con una rapidez que ni siquiera alcanzó a gritar. Esto debido a que una mano gigantesca lo atravesó completamente, sacando todas las entrañas del criminal al instante, aunado a la profunda sensación de inquietud que es causada por los efectos anómalos que produce Siren Head sobre los entornos, ya que tiene la capacidad de controlar completamente el sonido en un espacio. De repente los criminales escucharon como una voz familiar los comenzó a llamar. Esta parecía pedir auxilio, pero en realidad era Siren Head imitando la voz de su amigo. Cuando estos se acercaron a la habitación donde creyeron que venía el sonido, los tomó por sorpresa ver la cabeza decapitada de su amigo delincuente rodar hacia ellos. Esta tenía un gran agujero en el centro, al punto de que ni siquiera tenía ojos ni nariz. Además, la parte superior de su mandíbula había sido perforada. Al parecer esto les causó mucha impresión, lo suficiente para hacerlos entrar en un estado de paranoia extrema, por lo que salieron huyendo del escondite, pasando entre árboles, ramas y lodo, en medio de la tormenta. Creyeron que escaparían. Lo peor es que todo estaba en un profundo silencio provocado por Siren Head, por lo cual no podían escuchar absolutamente nada que no fuera la voluntad de Siren Head. Mientras corrían, un gran relámpago dejó ver una gigantesca silueta con dos sirenas, la cual los perseguía. Con una facilidad tremenda, Siren Head le desbarató el cuerpo, desmembrándolo vivo al instante. Otro de los delincuentes, al ver la figura gigante de Siren Head, se quedó pasmado sin poder hacer nada más. Este simplemente fue aplastado como si de una simple cucaracha se tratara, pero lo horrible es que su espalda fue doblada a un punto inhumano. Su columna vertebral se rompió por la mitad. Lo peor es que quedó vivo agonizando por 5 minutos. Sus extremidades fueron prácticamente aplanadas. Ahora solo quedaban 2 delincuentes vivos. Parecía como si ese gigantesco ser estuviera divirtiéndose, causándoles temor a sus víctimas, ya que con extrema facilidad agarró a otro y lo levantó a la altura de sus sirenas. A aproximadamente 15 metros de altura, este aplicó su método en el cual se revienta todos los órganos desde adentro de su víctima, en este caso, el criminal. Esto utilizando ondas de sonido extremadamente potentes y fríamente controladas por la criatura. Fue una escena muy perturbadora, pues en la cuenca de sus ojos se explotaron los globos oculares y comenzó a salir toda la masa encefálica, pero tenía un aspecto podrido. Esto también saldría por la boca y nariz, aunque acompañado de borbotones de sangre. Su estómago se comenzó a inflar debido a que estaba reventado por dentro. El último criminal prácticamente ya estaba resignado a su destino, pero contra todo pronóstico, Siren Head le tuvo piedad, algo que él no tuvo mientras macheteaba a los estudiantes. Aunque si bien Siren Head le tuvo piedad, este reprodujo los sonidos de los gritos de los estudiantes para que el criminal recordara por qué le estaba pasando esto. Posteriormente le incrustó las 2 piernas a una banca de metal en el centro del pueblo, haciéndolo quedar inmóvil. Ahí en medio de la tormenta pasaría toda la noche. Al día siguiente el pueblo se despertó con una gran noticia. Uno de los maleantes estaba ahí incrustado vivo y llorando en una banca. Este contó con detalle todo lo que pasó a la población. A pesar de que la población estaba enfurecida, también tenían miedo por lo que había pasado, pero después de que este revelara completamente todos los detalles de lo que sucedió, la población tomó justicia por mano propia, y mientras este pedía piedad, la gente le comenzaba a... Inesperadamente en ese momento llegó la madre de aquel ladrón. Esta pedía que no le hicieran nada, que lo perdonaran. Se equivocó y ya no lo volvería a hacer. Solo era un muchacho imprudente e inocente, aun sabiendo que este mismo también encajó picos oxidados, cuchillos y machetes a estudiantes solo para quitarles dinero. Así que la población prendió fuego. Este gritaba de una manera muy horrible. En ese momento su madre se arrepintió de no haberlo educado con buenos valores, pero era muy tarde. Lentamente
lentamente aquel ladrón se iba desfigurando debido a las quemaduras hasta quedar deshecho. Tiempo después la paz llegó al pueblo. Poco a poco aquella época tan oscura en el pueblo fue quedando atrás. Poco se habló en los medios sobre aquel misterioso ser que fue descrito en la versión del ladrón, pero la población quedó muy agradecida con lo que sea que haya sido aquella cosa gigante de 2 sirenas. El pueblo se libró de esas 5 lacras consumidoras de sustancias ilícitas que no merecen nada menos que lo que les sucedió. A las afueras de la ciudad se encontraba un balneario bastante concurrido por el día, donde las personas pasaban un divertido fin de semana en familia. Al anochecer, los que se quedaban hasta tarde, cerca de las 7 u 8 de la noche, reportaban lo que ellos describirían como escalofriantes gritos humanos provenientes de un extraño pozo de agua cerca del lugar. Algunas personas lo atribuían al crimen organizado o a pandillas que ahí llevaban a sus víctimas, razón por la cual poco a poco aquel balneario comenzó a ser cada vez menos visitado. Esto aunado reportes sobre personas desaparecidas, personas de todas las edades que simplemente nadie sabía qué había sucedido con ellos, extrañamente desaparecidos en las cercanías de aquel balneario. El balneario fue construido en un bosque y justo a un lado se encontraba un misterioso pozo, el cual era tan oscuro y profundo que si te llegabas a asomar solo verías completa oscuridad, hecho que comenzó a causar miedo colectivo a los visitantes del balneario, por lo que cada vez menos personas querían ir, pero comenzó a generar interés en las personas, razón por la cual 4 youtuberos de exploración urbana y misterios de internet se unirían en una colaboración, la cual sería uno de sus más grandes proyectos, ya que estos en vivos les traerían cientos de vistas en sus canales y también donaciones en vivo. Si tan solo ellos hubieran sabido lo que les iba a pasar ahí dentro, quizá lo hubieran pensado 2 veces, ya que todos perderían la vida de maneras extremadamente perturbadoras y sangrientas, todos excepto uno, y lo peor es que cada una de sus muertes sería transmitida en vivo. Ignacio era el líder del grupo junto con Esteban, Enrique y Raúl. Este último realmente no tendría tanto interés en ir. Esos eran los nombres de los youtuberos que aquella noche del 24 de agosto del año 2018 a las 4 de la tarde acudirían a las cercanías de aquel balneario con la intención de explorar aquel extraño pozo y descubrir qué había detrás de esos gritos humanoides. Ellos llegarían al bosque a eso de las 6 de la tarde y en ese momento comenzarían con su transmisión en vivo cada uno. El inicio de la transmisión. Los 4 youtuberos comenzarían a descender por aquel pozo. Antiguamente se decía que de ahí se podía sacar agua limpia, pero con la llegada del balneario este se secaría completamente. Mientras los sujetos bajaban iban narrando a su audiencia la historia que se contaba en torno a aquel lugar. También se veía en la transmisión como las paredes del pozo estaban completamente cubiertas de arañas e insectos como cucarachas y otros más. Al parecer, después de haber descendido al menos durante 150 metros de profundidad, parece ser que han llegado al final del pozo. En aquel lugar incluso a través de la transmisión en vivo se podría sentir la atmósfera pesada, como si algo malo hubiera pasado ahí. Ellos, iluminados tan solo con sus linternas, se dieron cuenta que aquel pozo era más grande de lo que parece, y es que en realidad parecería que había una caverna gigantesca ahí. Al comenzar a explorarla más, los espectadores iban subiendo, llegando incluso a superar los 1000 espectadores en vivo cada uno. A lo lejos, los 4 divisaron lo que parecería ser una enorme puerta de metal, la cual al abrirla se darían cuenta que en realidad aquello se trataba de una especie de laboratorio subterráneo. Durante la transmisión de uno de ellos, su audiencia se dio cuenta que un ser con los ojos gigantescos y completamente negros los estaba vigilando desde uno de los rincones de aquel laboratorio el cual se veía abandonado y con bastante desorden, como si algo hubiera saqueado los pasillos o hubiera hecho todo un desastre ahí dentro. Ellos no hicieron caso a sus espectadores, los cuales les decían que mejor salieran de ahí. En ese momento, mientras más se adentraban, uno de ellos encontró en el piso lo que se veía como manchas de sangre. Al seguir estas manchas de sangre se encontrarían a lo que parecerían ser intestinos humanos. Los intestinos fueron grabados y se veían bastante frescos. Eso motivó a los youtuberos a decidir que ya era hora de regresar, pero Ignacio, siendo el líder, dijo que no regresaría hasta averiguar todo lo que esté en ese lugar, ya que eso les traería cientos de suscriptores y bastante dinero. Así que Raúl y Esteban decidieron acompañarlo, mientras que Enrique se regresaría
encontraría la entrada del pozo completamente a solas. Mientras se regresaba, todo el ambiente se sentía extremadamente pesado y oscuro, aunque de reojo alcanzó a divisar que había algo que lo estaba siguiendo constantemente, por lo que pensó que sus amigos le estaban jugando una especie de broma. Esto a pesar de que anteriormente vio que habían intestinos humanos tirados. Entonces, cuando ya estaba casi a punto de atravesar la puerta metálica, logró captar en su en vivo por un fotograma esto que ves en pantalla. Después de esta foto, lo que le pasó a Enrique fue algo tan horrible que es incluso difícil de describir, pero básicamente fue despedazado vivo en su transmisión. En su transmisión se lograba escuchar sus espantosos gritos de dolor, y es que se veía como la criatura estaba arrancándole incluso los ojos. Posteriormente abrió su rostro para dejar su cráneo visible, y aún así Enrique seguía completamente vivo. Entonces aquel ser de apariencia semi-humanoide hizo algo que solo podría describir como que le estaba desbaratando el estómago. Todos los órganos abdominales de Enrique volaban por todos lados. El cadáver de Enrique quedó tan irreconocible que era difícil saber con exactitud qué era lo que estábamos viendo, ya que solamente parecía una masa de carne sin forma. Mientras tanto, los demás aún seguían con vida, y al parecer ninguno de ellos escuchó los gritos de su amigo, así que decidieron seguir explorando ese curioso lugar, que parece que fue usado como un laboratorio, ya que tenía múltiples habitaciones. Posterior encontraron unas escaleras por las cuales descenderían varios niveles hasta toparse con algo perturbador, y es que habían muchas rejas del tamaño de seres humanos, y en esa misma habitación llena de rejas abiertas, estaba lo que parecería ser una cámara criogénica, es decir, había bastante frío ahí dentro. Cuando entraron a esa habitación encontrarían lo peor que habían visto en sus vidas y quedaría grabado completamente en vivo, pues colgando del techo habían unos seres humanoides deformes que colgaban de ganchos, y en ese mismo cuarto habían unos documentos los cuales al parecer describirían algunos procedimientos que se realizaron. El que más les llamó la atención fue uno llamado el Proyecto GLOT 1. En este se hablaba de un experimento en el cual se había otorgado a un criminal sentenciado, el cual había sido engañado para ser usado como sujeto de prueba. Él no lo sabía, pero iba a ser sometido a una bacteria extraña, la cual aparecería con un nombre clasificado. Algunos de los procedimientos que se le hicieron a este sujeto fue la amputación de la mitad de la cabeza para implantarle un cerebro nuevo, y también se le administrarían otros procedimientos para el desarrollo muscular, lo cual le provocó obesidad y un crecimiento de sus extremidades de forma que llegó a pesar hasta 800 kilos y aumentar a más de 2 metros su estatura. Los científicos también le extraerían los ojos e implantarían un mecanismo que fungiría como una sierra eléctrica. En el documento se explica que el sujeto de prueba desarrolló una fuerza tal que logró escapar, y se desconoce su paradero actual. Se dice que el monstruo está completamente ciego, pero tiene un sentido del oído bastante desarrollado. En ese lugar también habían otros documentos que hablaban sobre la experimentación en seres humanos. Además, se encontrarían varias fotografías en las cuales se puede observar a varios experimentos con vida. Al parecer, cuando aún estaba bajo control, los científicos estaban teniendo los resultados deseados, ya que en realidad ese laboratorio lo que buscaba era crear armas bioorgánicas para después ofrecerlas en el mercado negro a un precio extremadamente elevado al mejor postor. Querían crear un arma capaz de soportar condiciones de clima extremo y sobrevivir a todo tipo de heridas y balas. En algún momento todo se debió salir de control, causando un caos en las instalaciones. Mientras los youtuberos restantes leían estos documentos, a sus espaldas una de esas cosas comenzó a moverse de una manera bastante perturbadora, lo cual causó que los youtuberos salieran huyendo del lugar. Al parecer aquellas cosas estaban comenzando a moverse y a caer de los ganchos. Entonces el líder, Ignacio, dice que es hora de irse. Ya tienen suficiente contenido, cuando al salir corriendo la desesperación hizo que cada uno de ellos se perdiera ahí dentro de las instalaciones y cada quien tomaría un camino distinto a lo largo de los gigantescos pasillos. Esteban solía ser un youtuber de terror y aunque era muy querido por su comunidad, él en realidad era una mala persona que tenía todo y aún así maltrataba a cualquier ser vivo que se le atravesaba y despreciaba cualquier otra forma de vida, incluso insultando a sus propios padres. En realidad era una persona bastante despreciable, pero ahora mismo estaba siendo perseguido por un grupo de criaturas humanoides deformes y que al parecer están completamente desquiciadas. Esteban intentó esconderse en una habitación mientras comenzó a llorar. Tan pronto se dio cuenta que estaba completamente rodeado de criaturas deformes, las cuales sin piedad comenzarían a desmembrarlo vivo. En su transmisión en vivo realmente no se alcanzaba a ver nada, pues incluso ya ni siquiera tenía su linterna, pero solo se podían escuchar sus gritos de agonía mientras aquellos seres incluso hacían sonidos similares a la risa humana, mientras le estaban arrancando
arrancando sus extremidades. Estos sonidos se escuchaban como si desprendieras un pedazo de pierna de pollo y podías escuchar el sonido de los tejidos rompiéndose, además de escuchar el perturbador sonido de sus huesos rompiéndose cada vez que estos seres lo mordían. Esteban, mientras estaba en sus últimos momentos de vida, pedía perdón a todos los que lastimó y sobre todo a sus padres. Se dice que sus últimas palabras fueron "perdóname, mamá", y se escucharía cómo le arrancaron parte de su garganta de un solo manotazo. Toda la audiencia en los comentarios de su transmisión estaba completamente asustada e impactada al punto de que, a pesar de ser 1000 espectadores en vivo, no había ni un solo comentario. Todos estaban completamente sorprendidos y algunos pensaban que ciertamente solo se trataba de una película, ya que eso era algo extremadamente horrible y además estaba siendo transmitido. Mientras tanto, Raúl, otro de los youtuberos, uno de los que realmente estaba ahí porque había sido prácticamente forzado a ir, pues él en realidad ni siquiera quería ir desde un principio. Él se encontraba buscando la salida de igual manera, pero al parecer él iba por el camino correcto, pero volteando a ver hacia atrás vio que al menos 10 criaturas grotescas lo venían persiguiendo, pero a lo lejos incluso ya se alcanzaba a divisar el pozo por donde vinieron. Su sorpresa llegó cuando por fin, al estar en el pozo, se dio cuenta que la cuerda por la que habían bajado estaba completamente destrozada. Mientras tanto, era el turno de Ignacio. Este realmente fue el que más mal le fue durante su muerte, ya que en mi consideración murió de una de las peores maneras posibles. Y es que resulta que aquellos seres en realidad aún conservaban cierta parte de la inteligencia humana y algunos rasgos que los volvían mucho más cínicos hacia la vida humana, volviéndolos capaces de disfrutar de quitarle la vida a las personas, independientemente si eran inocentes o no. En el caso de Ignacio, no era realmente una persona que pudiera llamar buena. De hecho, a lo largo de sus 26 años de vida había cometido muchas acciones cuestionables, pero definitivamente no merecía pagarlo de la manera que lo hizo. Ignacio llegaría a una habitación y cerraría la puerta. Al parecer algo grande estaba golpeando la puerta. Aquello producía sonidos grotescos y al parecer tenía una motosierra, ya que se escuchaba un sonido punzocortante. Aquella cosa comenzaría a intentar abrir la puerta utilizando este artefacto. Mientras eso pasaba, Ignacio lloraba de tanto terror que estaba sintiendo, ya que aquellos sonidos que se escuchaban afuera de la puerta eran de al menos 20 criaturas. La puerta al final logró ser abierta por aquellas criaturas. Entonces un humanoide gigante de más de 2 metros de estatura entró. Aquel monstruo era obeso y era de color verde. Todas las criaturas, al parecer hambrientas, se comenzaron a abalanzar en contra de Ignacio, comenzando a devorar a Ignacio completamente vivo. Curiosamente, la cámara había quedado en una posición donde se podía espectar cómo aquellas criaturas le arrancaban pedazos de carne y se lo comían. Entonces todos los espectadores estaban siendo perturbados. Una vez que Ignacio murió, ya que solo le dejaron prácticamente el torso, el obeso gigante de motosierra se acercó al cadáver de Ignacio para comenzar a comerse sus tripas. A pesar de que aquello no tenía ojos, al parecer podía guiarse a través de un agudo sentido de oído. Así que sin más, los restos de tripas e intestinos iban cayendo de la boca de esa cosa horrible. A este punto Ignacio estaba completamente irreconocible, ya que estaba desfigurado completamente. Lo más cercano que puedo comparar a cómo quedó Ignacio y Enrique es que ambos quedaron como cuando masticas comida y la escupes. En ese momento el en vivo de Ignacio junto con su canal fueron baneados. Mientras tanto, Raúl aún seguía vivo, pero preocupado, pues la cuerda por la que habían descendido hasta aquel pozo estaba completamente destrozada. En eso escuchó como cada vez más se le aproximaban varios de aquellos humanoides, y al parecer no hallaba ninguna manera de escalar por aquel túnel. Raúl siempre ha sido un tipo bastante ordinario y común, que nunca había hecho algo que se considerara malo. De hecho, ni siquiera salía de su casa. Aquella vez sería la excepción. Realmente era un tipo inofensivo, pero cuando ya estaba completamente acorralado, ya había perdido todas sus esperanzas de vida. Y lo peor es que a unos 30 metros vio que el mismo monstruo corpulento y gigantesco estaba sosteniendo las cabezas cercenadas y calavéricas de sus 3 compañeros. Todas las cabezas tenían una expresión de terror, algunas ya ni siquiera parecían a lo que fueron en vida. Los demás monstruos traían en la boca extremidades arrancadas y partes de sus órganos, las cuales venían masticando, y cada vez que masticaban se escuchaba el crujir de los huesos y órganos. Estos sonaban como cuando exprimes una fruta podrida. Entonces, justo cuando los monstruos lo tenían rodeado y estaban listos para comerse a Raúl, una cuerda táctica se deslizó sobre el pozo y posteriormente un comando del ejército bajó rápidamente. Ellos comenzarían a hacer una lluvia de balas sobre aquellos monstruos. Raúl fue rescatado y puesto a salvo. Resulta que desde el principio sus audiencias estuvieron haciendo decenas de llamadas a la policía para advertirles lo que estaba sucediendo, y gracias a eso pudo ser rescatado media hora después. Se cuenta que aquella vez el ejército fue derrotado por los monstruos, ya que aunque iban bien equipados,
Ni uno solo salió de ahí. Tiempo después esto sería encubierto por las autoridades, y a pesar de que el caso se viralizó en todo el mundo, todo ese contenido se eliminó y se ocultó de internet. Y además se trató de hacer creer a la población de que aquello que vieron se trataba de una simple campaña de marketing para una empresa. Raúl desaparecería misteriosamente, pero afortunadamente salvando los registros de fotos y videos que aquella vez logró capturar. Aquel balneario fue clausurado para siempre y ese pozo desaparecería, dejando sin resolver el misterio de aquellas instalaciones. Antes de desaparecer, Raúl también publicó todos los documentos que hablaban sobre la relación del propietario del balneario con el líder científico, dándose cuenta de cuál fue el destino de aquellas personas que desaparecieron en el balneario. Se desconoce cuál fue el paradero actual de Raúl, pero probablemente sigue con vida, ya que incluso en la actualidad se siguen publicando fotos de todo lo que se presume fue encontrado durante aquella trágica noche. Lo siguiente es material que encontré en un foro dedicado a películas animadas de superhéroes. Solo los pocos que han entrado conocen que en ocasiones aquella página se vuelve tétrica debido a las inquietantes experiencias de la gente, que no son pocas. Entonces, ¿dices que existe una versión alternativa del DVD de Megamente? Leí que mencionaste que en una escena le sacaron la columna vertebral a alguien. No quiero parecer enfermo, pero realmente me gustaría que me dieras más detalles. Escucha, creo que pocos me van a creer, pero lo que te diré es completamente real. No puedo creer siquiera que alguien tenga la mente tan retorcida y podrida para animar lo que yo presencié en ese repugnante DVD. Aunque sabes, creo que ahora lo entiendo todo. ¿A qué te refieres exactamente? Puedes contarme con total libertad. Al menos, yo no te juzgaré. Quiero comenzar diciéndote que nunca he tenido amigos y mi familia apenas suele pasar tiempo conmigo. Quizás soy demasiado raro para este mundo, o para ellos. Por eso disfruto de ver películas animadas yo solo. Recuerdo que era verano del 2011. Aquel día estaba extrañamente soleado. En ese momento, frente a mis ojos, vi la carátula de la película Megamente. Acababa de salir hace algunos meses. Recordé aquella trama del villano incomprendido y el superhéroe frustrado. Así que me pareció perfecto, ya que era justo lo que tenía planeado. Mirar la película en mi reproductor DVD. Admito que en este punto sentí un escalofrío recorrer mi espalda justo al colocar el disco sobre mi DVD y prepararme para ver mi tan ansiada película. En mi mente pensé que de todas formas no tenía nada mejor que hacer, ni nadie que quisiera pasar tiempo conmigo. Es aquí donde comienza lo que hasta el día de hoy no he podido olvidar. El menú de aquel DVD era bastante simple, un simple botón de play, otro de extras y el que me llamó la atención, uno peculiarmente llamado final alternativo. ¿Acaso existió un final alternativo y yo jamás me enteré? Conozco la historia original, así que me decidí por entrar a ver de qué se trataba esto. La película iniciaba con la típica introducción, aunque notaba cierto bajón de calidad en las animaciones, además de un doblaje que parecía hecho por alguien que sonaba como si hubiera acabado de llorar. Realmente eso no me incomodaba al principio. La primera anomalía sucedió cuando Megamente explicaba cómo llegó a la Tierra. ¿Recuerdas aquella escena donde Megamente conoce por primera vez a Metroman? Justo en el momento en el que enfocan a Metroman, este tenía una expresión seria y con una mirada fija, pero con un notorio reflejo de inocencia en sus ojos. En este punto comprendí por qué esta era la versión alternativa. Se supone que Megamente caería en la cárcel mientras que Metroman caería justo en una casa de gente adinerada. Nada de esto fue así, al menos Megamente sí cayó en la cárcel, viviendo casi lo mismo que en la original, pero Metroman caería en lo que solo puedo recordar como una casa de mal aspecto que claramente simbolizaba una típica vivienda austera, donde se notaban los problemas económicos. Metroman no sería recibido con alegría por una familia funcional y posicionada, sino por una solitaria señora de avanzada edad, misma que en una escena le daría como obsequio una pequeña y vieja caja musical, la cual reproducía una melodía que a Metroman parecía cautivarle. Las escenas en la escuela no tendrían ese vívido color, ni mostrarían a Metroman haciendo sentir menos a Megamente, sino que tanto Metroman como Megamente se sentirían como seres que no pertenecen ahí, aunque de parte de Megamente se notaba que él sí se podía incorporar fácilmente a la sociedad, sorprendiendo a los demás a través de sus ingeniosos inventos.
Metroman sí sabía que tenía poderes superhumanos y capacidades extraordinarias, pero es como si su mirada supiera transmitir ese sentimiento de que nada en la vida tiene sentido, porque de todas formas todos terminaremos hechos polvo, al menos así me hizo sentir. De repente se muestra una escena que claramente representa el dolor de mirar su entorno decadente, de ver cómo aquella anciana que decidió darle un hogar está cada vez más débil y enferma, mirar su casa pobre y gris. Todo esto lo impulsaría a querer salir adelante. Aquel día decidió que utilizaría sus super habilidades para ayudar a los demás y así ganar dinero, fama y reconocimiento que eventualmente lo llevaría a salir de la pobreza, impulsado por un sentimiento de búsqueda de validación a través de buenas acciones recompensadas con elogios por parte de la sociedad. Recuerdo que en ese momento se hace una transición de cámara y dice 30 años después. En esa escena se puede ver a Metroman dejando una flor en un cementerio sobre la tumba de quien sería su madre adoptiva, esto para salir volando y llegar a la presentación de la inauguración de su museo. Justo aquí ocurriría la escena donde Megamente tiene secuestrada a Roxanne. Ahora me pregunto qué caminos de la vida habrán llevado a Megamente, aún sin Metroman, a volverse un villano. En fin, mientras Metroman llegaba a la inauguración, las personas presentes lo aplaudían y le decían cosas positivas. Pero yo noté que algo no andaba bien. Metroman simplemente no lucía con aquella iluminación y carisma que tanto lo caracterizaba en la película original. De todos modos, Metroman haría su característica entrada, pero honestamente sus ojos apagados me resultaban incómodos de ver, dándome un augurio de que algo realmente malo estaba a punto de ocurrir. En este momento se cambia de escena y se muestra a Megamente tratando de asustar a Roxanne con sus inventos sádicos, procediendo a mostrar la escena de los proyectores que se vieron en la película, los mismos que mostraban a Megamente y a Metroman. Definitivamente es aquí cuando lo más grotesco y repulsivo sucede. En este momento se observa una escena en donde Metroman ralentiza el tiempo con su super velocidad, mientras una voz narraba lo que Metroman piensa. Aún recuerdo sus palabras. Siempre me he sentido solo, es algo que nadie ha podido comprender. A pesar de mis poderes, desde siempre me he dado cuenta que todos los ciudadanos tienen algo que yo no. Razones. Simplemente mi vida se ha tratado de buscar razones por las cuales yo debería de ser el bueno. Fingir que de verdad me importa una sociedad que le ha dado la espalda a la forma en la que me siento. Y sé que solo les importo porque tengo que darles. Si no tuviera poderes, sé que me dejarían solo. Solo mira sus rostros, aunque han pasado por cosas difíciles y ninguno es capaz de comprenderme. ¿Por qué debería de ser yo ese héroe? ¿Quién decidió por mí? ¿Por qué no? ¿Por qué no mejor los hago sentir en carne propia mi dolor? Lo que sigue a continuación definitivamente fueron las peores escenas que no me imaginé de ver aquel día. Recuerdo que eso solo me hizo sentirme aún más deprimido. Metroman, de una forma inesperada, mientras el tiempo seguía ralentizado, procedió a despedazar vivos a los ciudadanos de una forma que parecía al azar. Algunos los atravesaba la cabeza de un solo puñetazo, mostrando cómo los sesos salen disparados congelados en el aire de una forma bastante detallada. Otros simplemente les atravesaba el abdomen para sacarle los intestinos. Entre ellos se encontraba quien se suponía que tenía que ser Titán, pero este terminaba sin cabeza. La expresión facial de Metroman era de enojo puro, algo que no podría describir fácilmente. Era simplemente cruel. Me pregunto, ¿por qué un héroe haría esto? Me perturbaba las formas creativamente sádicas que Metroman empezó a utilizar en contra de la gente inocente. Algunos los elevó hasta el cielo para que sufrieran una potente caída que los dejaría irreconocibles. A otros que simplemente iban caminando los ponía a bordes de precipicios. Incluso a una ciudadana la puso arriba de una máquina trituradora de carne. Ahora me parece absurdo e innecesariamente sangriento. Creo que quien hizo esto realmente está enfermo de la mente, casi como si lo hubiera hecho para divertirse. Sus últimas 3 víctimas serían el alcalde, el cual su cabeza fue aplastada con las mismas manos de Metroman. Servil sería lanzado a las profundidades de un volcán. Y por último Roxanne. Pero por alguna razón con Roxanne sería distinto. Él quería que los habitantes restantes presenciaran el lado oscuro de un héroe, así que decide ir por Roxanne y dejar de usar su super velocidad. En una escena perturbadora se muestra cómo Metroman toma por la cabeza a Roxanne con una mano, mientras que con la otra mano toma sus extremidades inferiores, para frente a cámaras de noticieros y toda la gente que apenas trataba de comprender qué estaba sucediendo.
procedió a desprender la cabeza del cuerpo de Roxanne, con todo y columna vertebral. Los sonidos de los huesos de Roxanne siendo quebrados, vaya que me traumaron. La escena se veía tétrica, el cielo gris casi tormentoso, y Metroman volteaba el cuerpo de Roxanne sin cabeza para que la sangre cayera como gotas de lluvia sobre la aterrorizada gente que comenzaron a correr despavoridos y sin rumbo claro. Megamente se quedó paralizado, su arma deshidratadora cayó al suelo. Se dio cuenta en ese segundo que no había nada que hacer frente a la verdadera maldad y crueldad de un hombre al que alguna vez consideró un héroe. Metroman, cubierto de sangre y vísceras de personas, con unos ojos de enojo infernales y ya sin ninguna chispa de inocencia en su mirada, se quedó viendo directamente a Megamente. Metroman, no necesitabas hacer eso, no necesitabas aniquilar inocentes. Yo también buscaba algo que le diera sentido a mi vida. Sé que la existencia es difícil, más cuando a veces el mundo puede parecer tan corrupto y cruel con quienes somos considerados distintos. A veces solo se trata de sentirnos bien con quienes somos. ¿Acaso crees que no he reflexionado eso? Claro que lo he pensado, pero este mundo no ha hecho nada más que reforzarme la idea de que estoy completamente solo en esta existencia, que solo es temporal. Recuerdo que en esta escena Megamente observa con miedo la cabeza arrancada de Roxanne, que estaba tirada en el suelo junto a él. En ese momento, en una pequeña radio que estaba en el observatorio, lugar donde Metroman y Megamente cruzaron diálogos, se comienza a reproducir una melodía de caja musical que inmediatamente Metroman reconoció. Una chispa de remordimiento hace volver a Metroman a la realidad y se da cuenta de los horribles actos que acaba de hacer, causando que haya una escena en donde se arrodilla ante lo que quedaba de los restos de Roxanne, mientras agacha la cabeza y se cuestiona a sí mismo. En ese momento Metroman le dice a Megamente que es muy tarde para darse cuenta que quizá fue él quien no comprendió a la sociedad y no ellos. Así que en una escena bastante oscura y nublada, Metroman decide volar hasta el espacio con la intención de autodestruirse, siendo tragado por un agujero negro, mientras que por su mente pasaban una serie de escenas y recuerdos de todos aquellos rostros a los que alguna vez hizo sonreír con sus actos de bondad y heroísmo. De repente muestran una escena final donde sus ojos se cierran con fuerza antes de finalmente ser consumido. Vaya. Entonces, de eso se trataba. Al final Metroman siempre tuvo al menos una conexión con la música, aunque sea a través de esa caja musical. Creo que quien sea que haya escrito o animado esa cosa, tiene serios problemas que necesita atender. Y ahora, dime, porque al principio me dijiste que ahora lo entiendes todo. ¿Qué es lo que entiendes? Solo puedo decir que existen circunstancias de la vida que solo te refuerzan que estás realmente solo. ¿No lo crees? La historia de esta criatura es extremadamente perturbadora, incluso más que todas las que hemos visto en el canal. Esta podría ser considerada una de las criaturas con una de las historias más sangrientas y grotescas que se han documentado. Toda esta historia comenzaría en una escuela donde entre los miembros del personal administrativo se encontraría un peculiar hombre de 22 años de nombre Chris, el cual era descrito como alguien que pasaba desapercibido, siempre se le notaba alegre y amable, aunque era ignorado por quienes lo rodeaban en su empleo. Siempre se mantuvo siendo extremadamente amable, amigable y servicial con todos, incluso a veces actuando de manera escalofriante e insistente, aunque a sus compañeros poco les importaba ganarse su amistad, pues incluso les llegaba a causar repulsión su forma de actuar, a pesar de que él realmente no tenía ninguna intención mala hacia ninguno de ellos. De hecho, todo lo contrario, aunque siempre se sintió rechazado por todos, incluso por su jefe. Y es que nadie hasta ese momento sabía lo que se avecinaba, pero detrás de esa máscara de amabilidad y benevolencia se estaba generando un verdadero monstruo. Un monstruo vengativo que comenzó a tener ideas sobre descuartizar, torturar, cercenar y decapitar a sus compañeros de trabajo por no haber sido recíprocos con él, algo que podría llegar a ser un poco exagerado, aunque para eso debes conocer todo el contexto. Remontémonos al pasado de nuestro protagonista. Desde niño Chris siempre se le veía bastante alegre y acomedido, pero por alguna razón él notó que en lugar de que las personas lo quisieran más por su forma de ser, la gente prefería y le daba más atención a quienes eran maleducados y malos a su consideración. Creció con un sentimiento de rechazo de parte de la sociedad, ya que siempre preferían a alguien más antes que a él, y encima a él lo trataban como basura. Aún así siempre se mantuvo optimista hasta el punto en que se convirtió en adulto y se dio cuenta que en la vida de adulto se encontraba absolutamente solo, conviviendo en un mundo falto de ética y moral. Se dio cuenta que todos a su alrededor están manchados, su familia, sus conocidos, sus compañeros,
Todos han hecho cosas o acciones malas y que él no podría hacer nada para remediarlo. Se dio cuenta que el mundo está podrido, pero de todas formas lo que podías esperar de él era un buen trato y amabilidad impecable. Era una persona agradable y amistosa. Después de esos sucesos, en su línea temporal, con 22 años de edad se siente rechazado una vez más, pero comienza a hartarse de sentirse así, de sentirse ignorado. Un día mientras estaba en el trabajo, su jefe le pidió que hiciera algunas tareas, que él con mucho gusto hizo, pero debido a que no podía concentrarse por el estrés y los pensamientos que estaba teniendo, que no podía quitarse de la mente, tardó más de la cuenta y entonces su jefe, como una especie de burla, llamó a sus demás compañeros de trabajo y a Chris le pidió enfrente de todos que hiciera una llamada a un padre de familia de uno de los alumnos de la escuela, pero debido a que todos lo estaban mirando como esperando a que se equivocara en algo para burlarse de él y despreciarlo, nuestro protagonista se puso muy nervioso y le dijo a su jefe si por favor le podía explicar cómo hacerlo, ya que él nunca lo había hecho antes. El jefe en un tono de burla le dijo: ya mejor vete de aquí, pues hoy no nos está sirviendo de nada. El trabajo que hoy hiciste lo pudo haber hecho mejor tu compañera, mejor vete para allá y ponte a buscar la manera de hacer las cosas bien. Chris vio de reojo cómo sus compañeros lo miraban sin ningún sentido de empatía, así que triste se fue a su lugar, mientras veía cómo felicitaban a sus demás compañeros por su trabajo y dedicación. También vio cómo ellos pidieron de comer y todos juntos comenzaron a comer en la oficina del jefe. Todos se veían bastante felices, contando anécdotas y chistes, olvidándose completamente de él. Algunos contaban de la última vez que salieron a emborracharse, etc. En la mente de Chris esto era inaceptable, así que la gota que derramó el vaso estaba próxima a venir. El descenso a la locura. Resulta que una vez Chris escuchó en su trabajo cómo alguien que, por cierto, él consideraba a alguien de poca ética, pero que aún así todos lo preferían más que a Chris, escuchó cómo entre él y otro de sus compañeros estaban hablando sobre que acusarían a Chris inventándose cosas difamatorias para que por fin lo despidieran del trabajo, ya que odiaban a Chris sin ningún tipo de justificación. Aquel día comenzaría el plan macabro de Chris, el plan que rompería todos los límites de la moral y ética que él mismo tanto cuidaba, pero que ahora sí no habría vuelta atrás. Hará pagar de maneras inimaginablemente dolorosas a aquellos que lo han menospreciado y efectivamente lo hizo. Ahora conocerás qué les hizo. El virus mutante. Chris entró a las profundidades de internet buscando algún método de venganza más efectivo, algo que les provoque dolor y sufrimiento a todos a los que le hicieron sentir mal o triste. Entre tantas páginas le llamó la atención una en la cual ofrecían un producto que se trataba de un virus que provocaba una mutación con la cual adquirirías más fuerza, velocidad y resistencia a todo tipo de golpes e impactos de bala. Chris no dudó ningún segundo en comprarla, así que una semana después su producto llegó hasta la puerta de su casa. Durante esa semana el trato indiferente de sus compañeros hacia él no cambió, aunque él le seguía sonriendo y haciendo caso a todo lo que le pedían. El día de la venganza. Aquel día desde las 3 de la mañana, Chris se despertó con una encrucijada, pues todavía dudaba si inyectarse ese virus, pues estaba harto de todo el maltrato y el menosprecio que recibía de parte de sus compañeros, así que guardó el virus en su camisa y se dispuso a ir al trabajo, no sin antes sustituir su equipo de trabajo, el cual era una laptop y su ratón, por una pistola con silenciador, cuchillos, un taladro, un martillo, una cuerda, cloroformo, cinta industrial gris y un artefacto similar a una motosierra pero de tamaño pequeño. Así que ya en el trabajo todos se encontraban en sus respectivos lugares. Aquel día los alumnos no asistirían a clases debido a que tenían un día de descanso al mes, así que Chris se escondería en el baño, lugar donde tendría su primer víctima. Así que se esperó a que alguien entrara, se escondió detrás de una puerta del baño y cuando su compañero estaba distraído rápidamente lo dormió con cloroformo, el cual por cierto era el compañero que más odiaba por ser poco ético, así que ya inconsciente lo amarraría con la cuerda y lo pondría cinta industrial en su boca y ojos. Acto seguido iría por el jefe, el cual estaba en su oficina. Chris pidió si podía hablar con él en privado. El jefe pensó que ya iba a renunciar, así que lo dejó pasar. En ese momento Chris sacó una pistola con silenciador y no le dio tiempo de gritar al jefe cuando la bala ya había atravesado su cráneo, volando todos sus sesos y salpicando toda la oficina de sangre. Aún así, después de esto procedió a cortarle la cabeza a su jefe utilizando un cuchillo. Al cadáver de su jefe le cercenó todas las extremidades, pero su cabeza la guardó en su mochila. Al parecer nadie escuchó los ruidos del cuchillo golpeando los huesos de las extremidades del jefe. Después su próxima víctima sería su compañera,
la cual de igual manera le daba un trato indiferente, aunque por ahora nadie sabía qué estaba pasando. Chris salió de la oficina del jefe y miró a su alrededor y vio que nadie estaba cerca para luego proceder a inyectarse aquel virus, y con la mutación que adquiriría podría vengarse de sus compañeros, así que su próxima víctima sería una de sus compañeras de nombre desconocido. A este punto Chris ya había adquirido una apariencia corpulenta y de mayor tamaño, comenzando a tener un crecimiento muscular acelerado, pero aún conservaba su forma humana, aunque la pérdida de cabello ya se hacía notar cada vez más. Pasó de medir 1,70 m a casi 2 metros en menos de una hora, así que con la pequeña motosierra entraría a la oficina de su compañera y le dijo: ¿Te acuerdas de cómo me ignoraste, de cómo me hiciste sentir? ¿Lo recuerdas? Así que acto seguido Chris, ahora convirtiéndose cada vez más en un monstruo irreconocible, tomaría del cabello a su compañera y con una fuerza descomunal le arrancaría todo el cabello desde el cuero cabelludo, y con la motosierra comenzó a desmembrarla hasta que le arrancó las 2 piernas y brazos, dejando todos sus huesos expuestos, causando que de sus extremidades saliera sangre a borbotones. A este punto ella gritaba de sufrimiento y él, sin piedad y con una sonrisa como cuando era una persona amable, le procedió a aplastar la cabeza usando sus manos. Esto provocó que su cerebro saliera exprimido de sus cuencas oculares, provocando así mucho ruido, razón por la cual todos fueron a ver qué estaba sucediendo. Cuando los 3 trabajadores restantes vieron lo que pasaba, uno se desmayó. Entonces Chris aprovechó la situación para usar sus puños. Probando sus capacidades físicas, golpearía fuertemente el estómago del desmayado, causando que sus tripas salieran por su boca, lo cual lo despertó de su desmayo, solo para ver que sus intestinos ahora estaban en su boca. Su abdomen estaba todo sumido. Luego, como si fuera nada, le tronó la cabeza con un puñetazo. Los demás estaban en estado de shock y aún quedaba otro encerrado en el baño, el cual sería para después. Quedaba una compañera más y otro. A estos 2 les dijo que les perdonaría solo si se comían las tripas y órganos de su compañero, pero los 2 se estaban negando, así que los encerró a los 2 en ese pasillo y fue por algo de su mochila y apagó la luz. Cuando menos se lo esperaban, estaba Chris con un taladro, pero era demasiado tarde. Chris le encajó el taladro a su ex compañero. El taladro fue encajado exactamente en la boca. Luego Chris tenía unos clavos enormes y con un martillo procedería a clavarlo en la pared. La compañera que estaba viendo todo esto estaba resignándose a morir, mientras Chris clavaba todas las extremidades del pobre tipo a la pared, para posteriormente, cuando aún seguía vivo, le comenzó a prender fuego en la cara con un soplete con la flama más máxima, así que le incineró todo el rostro, quemándole toda la piel y reventando sus globos oculares. Él todavía había quedado agonizando, pero con un dolor extremo. Posteriormente a la restante, la cual era demasiado indiferente con él en el pasado y siempre estaba tratando a Chris como si su vida no valiera nada, Chris comenzó a arrancarle todas las extremidades y a azotarlas en el suelo, y como vio que antes ella estaba intentando llamar a la policía, agarró su teléfono con el que siempre andaba y nunca soltaba, le sacó el corazón con una sola mano y luego su teléfono lo introdujo en donde iría su corazón, y posteriormente usando el martillo le arrancó la cabeza de aproximadamente 7 golpes que le dio. Aún quedaba uno en el baño. Durante todo este tiempo escuchó todo lo horrible y malo que estaba pasando allá afuera, todos los gritos de sufrimiento y dolor también. Cuando Chris entró por la puerta del baño, ya estaba casi convertido en la criatura que puedes ver ahora. El desenlace que pasó con aquel compañero es trágico, aunque en su momento ese compañero llegó a hacer sentir muy mal a Chris, y Chris se vengaría de la manera más sádica posible, ya que aunque su cuerpo se estaba deteriorando cada vez más a causa del virus, no fue impedimento para que Chris lo descuartizara vivo, comenzando con sus dedos de sus manos y terminando con todas sus extremidades arrancadas.